Hola estimados amigos y amigas, soy Roberto Julio, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y bueno, este video es para mi canal y hablaré un simple comentario que he estado reflexionando respecto de el Poder Judicial Federal. Recuerdo que hace mucho tiempo, siguiendo a un abogado de la corriente que se le denomina formalista, Emilio Rabasa, en un texto que varios conocemos que se llama La Constitución y la Dictadura, señalaba que el poder judicial no era un poder, y ello lo decía porque decía que en el poder judicial no estaba depositada la soberanía que se ejercía mediante el voto. Es decir, sabemos que hay tres funciones del Estado. Dentro de la función judicial no se encontraba la soberanía porque los que eran electos, los que tenían votos, eran el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eh, Gratamente, porque uno obviamente revisa autores, ve ideas, es un ejercicio sano. Me encontré con este pequeño texto que es además de un ex miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Adalberto Saldaña Harlow. Este texto del Estado de Derecho a principios del siglo XXI, teoría democrática de la Constitución Política. Adalberto era un constitucionalista demócrata, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, presidente incluso de nuestra organización. Y bueno, él en un capítulo respecto de la carrera judicial hace unos comentarios muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes para discutirlos. Dentro de sus comentarios, él señala que la función judicial o jurisdiccional es una función política también, es decir, no solamente tecnócrata. Hace un comentario muy interesante porque señala que en los diseños constitucionales la mayoría de las decisiones y de nombramientos recae en órganos políticos, quienes someten bajo un mecanismo ternas o propuestas para jueces superiores. Un caso clásico es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces recae en ellos un aspecto político. También nos habla de los magistrados, de los tribunales administrativos. El Poder Ejecutivo es quien nombra las ternas, son ratificados por el Poder Legislativo. En ese sentido señala que la función jurisdiccional, a diferencia de Rabasa, que sí tiene una función de soberanía y que el pueblo, justamente el pueblo, y que a ello se debe de guardar, más allá de la Constitución, lealtades al pueblo, es quien mediante la soberanía, o sea, al depositar la soberanía en los órganos, el mismo poder supremo del pueblo, es como lo hizo el artículo 49 y 50 en la división de poderes de la Constitución política, y el artículo 39 desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala que hay un único poder, que es el del pueblo, y este deriva en funciones. Dentro de ello está la función judicial, el poder judicial, o la función judicial, como le quieran llamar. Entonces, esas funciones de dirimir controversias son ejercicio directo de la soberanía del pueblo. El pueblo es quien está ejerciendo ese poder de una manera democrática y plural. En ese sentido me llama mucho la atención, es un cambio de paradigma y me parece con mayor precisión el de Adalberto, y señala algo muy importante que creo que lo hemos perdido de vista, que es una función política el realizar estos juicios. Entonces yo me reflexioné respecto de la carrera judicial ahora que se discute mucho el tema de la calidad técnica de los órganos de justicia, que hay que decirlo, en su mayoría pues las resoluciones han sido muy cuestionadas.
altas esferas, el pueblo no termina por comprender qué es lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. Hay un alejamiento del pueblo con el Poder Judicial. Ha habido insensibilidad incluso de muchos juzgadores. Entonces me parece que debemos reflexionar respecto de la función de los jueces o de los altos jueces. Si la carrera judicial, o esto que se le ha llamado la carrera judicial, simplemente tenga que ser estos aspectos técnicos, o hay que decirlo también, ¿no? Esto, la meritocracia, que no es malo el que uno ascienda por méritos, es decir, de todos esos logros o esa carrera que uno hace para poder ser juez. Pero no se debe olvidar también que los jueces deben de impartir actos políticos también, deben de pensar en a quien le deben ese mandato, que es el pueblo de México. Entonces me parece que debemos de reflexionar si queremos en nuestras altas esferas gente con sensibilidad política o tecnócratas. Por lo menos en el Poder Ejecutivo pues ya nos ha pasado que los tecnócratas no fueron los mejores años de este país. Pero bueno, es algo que debemos de reflexionar, los invito a ello desde aquí y sigamos discutiendo, queridos amigos. Un saludo de su amigo Roberto Julio de la ANAT.